Fui expulsado de mi casa por mis propios padres el mismo día que terminé la escuela secundaria solo porque mi hermano necesitaba más espacio, pero después de publicar lo que pasó, toda mi familia cambió de actitud. Fue un martes. No recuerdo la hora exacta, solo sé que había regresado de la escuela, todavía con la mochila colgando de un hombro, cuando mi madre me llamó al comedor. Estaba mi papá ahí también. Los dos sentados, con cara de que iban a decirme algo importante. Y ya desde ese momento sentí que algo andaba mal. No porque parecieran tristes o preocupados. Era más como si ya hubieran tomado una decisión hace rato y yo solo estaba ahí para escucharla. Me dijeron que necesitaban hablar conmigo, seriamente. Me senté. No dijeron nada por unos segundos. Mi papá carraspeó. Mi mamá fue directa: es momento de que empieces a independizarte un poco. No entendí. Pensé que iban a hablarme de buscar trabajo o de ahorrar para la universidad. Pero no. Me dijeron que necesitaban mi cuarto, que mi hermano iba a mudarse otra vez con nosotros, y que como él tenía problemas para adaptarse, lo mejor sería que yo me fuera a vivir con el tío Mike por un tiempo. No respondí nada al principio porque estaba tratando de entender si hablaban en serio. ¿Mi hermano? El mismo que había causado un infierno en la casa hace 2 años, que se fue porque no podía seguir bajo el mismo techo con nadie. ¿Ahora regresaba y yo tenía que largarme? Pregunté si era una broma. Me dijeron que no, que ya lo habían hablado con el tío Mike, que él estaba dispuesto a dejarme el sótano de su casa por unos meses mientras reorganizaban todo. Dije que eso no tenía sentido, que yo no había hecho nada, que el que causaba problemas siempre había sido mi hermano. Me dijeron que no se trataba de culpa, que se trataba de adaptación, que él no podía dormir en el sillón otra vez, que necesitaba privacidad para empezar de cero, que no querían que volviera a recaer. Usaron esa palabra, recaer, como si fuera culpa mía que él tuviera ataques de rabia cuando las cosas no salían como quería. Me fui a mi cuarto sin decir nada más. Esa noche no bajé a cenar. Nadie subió a buscarme. Al día siguiente, me desperté con cajas vacías en el pasillo. Ya las habían traído para que empacara. Ni siquiera me lo pidieron, solo las dejaron ahí. Eso me mató. No por las cajas en sí, sino porque confirmaban que no había vuelta atrás. Era un hecho. Empaqué sola. Mi madre ayudó un poco, pero lo hizo rápido, como quien se quiere quitar una curita. Dijo cosas como: esto va a ser bueno para ti, te va a hacer madurar. Cada vez que decía algo así, me daban más ganas de gritarle que se fuera al carajo. Pero no dije nada. Me llevaron a la casa del tío Mike el viernes. No se quedaron mucho rato, ni una cena, ni una charla. Ni siquiera subieron al sótano conmigo, solo se aseguraron de que dejara mis cosas ahí y se fueron. Y ahí me quedé. El sótano no estaba tan mal si lo comparas con estar en la calle, pero era un puto sótano, frío, húmedo, con olor a madera vieja y a humedad. Tenía una cama inflable, una lámpara de escritorio, y un pequeño armario de plástico. No había ventanas. Apenas entraba señal del wifi de arriba. El tío Mike era tranquilo. No se metía mucho. Dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Pero claramente no era algo que él hubiera buscado. Solo aceptó porque mis padres se lo pidieron. Y no porque les importara dónde iba a estar, sino porque necesitaban que no estuviera en su casa. Esa primera noche en el sótano fue la más silenciosa que recuerdo. No porque no hubiera ruido, sino porque todo el silencio que había me gritaba lo mismo, que ya no tenía un lugar. Y lo peor es que nadie más sabía. Ningún amigo, ningún familiar, más allá de los que estaban involucrados. Ni siquiera yo lo estaba procesando del todo. Solo sabía que algo se había roto y que no tenía idea de cómo iba a recomponerlo. Pero lo que más me jodía era saber que mi hermano ya debía estar en mi cuarto, probablemente en mi cama, usando mis cosas, instalado, cómodo, con la bendición de mis papás. Porque eso sí, a él siempre le perdonaban todo. Y ahí fue cuando empecé a pensar en contarle a alguien, pero no sabía a quién. Pasaron unos días. Me adapté como pude al sótano. El tío Mike me dejaba estar tranquilo. No preguntaba nada. A veces me dejaba algo de comida en la mesa de la cocina, otras veces salía y no volvía hasta la noche. No era malo, solo estaba en su mundo, y yo era una presencia nueva que no le molestaba. Me preguntó una vez si estaba bien. Dije que sí. No preguntó más. Fui a la escuela como si nada hubiera pasado. No le conté a nadie. No porque me diera vergüenza, aunque sí la sentía, sino porque no quería tener que explicarlo. Era demasiada energía. Y ni siquiera sabía por dónde empezar. Mis padres me echaron para que mi hermano pudiera quedarse con mi cuarto. Suena inventado. Suena estúpido. Pero era real. Cada vez que llegaba la tarde y tenía que volver al sótano, se me hacía un nudo en el estómago. No odiaba el lugar en sí. Odiaba lo que representaba. Ese sótano era la prueba física de que mis papás ya no me querían cerca. De que había una jerarquía, y yo estaba en el fondo. Ni siquiera era odio lo que sentía. Era una mezcla rara de tristeza, bronca y resignación. Como cuando te das cuenta que estás solo,
pero todavía no sabes qué hacer con esa información. La primera persona que notó algo fue una profesora. La de historia. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Creo que lo notó por cómo estaba escribiendo mis ensayos. Más oscuros, menos enfocados, más rabia entre líneas. Le dije que sí, que todo bien. Me miró como si no creyera una sola palabra. Pero tampoco insistió. En mi casa, o mejor dicho, en su casa, nadie me escribía. Nadie preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Nada. Solo un mensaje de mi mamá unos días después diciendo, no olvides que el viernes hay cita con el dentista. Ni un ¿cómo estás? Nada. Era como si me hubieran trasladado, como si yo fuera un mueble incómodo que decidieron guardar en otro lado. Empecé a dormir mal. No porque tuviera pesadillas, sino porque no lograba sentir que el día había terminado. Todo se sentía incompleto, como si estuviera esperando que algo pasara. Que alguien viniera a buscarme, que dijeran que fue un error, que me necesitaban de vuelta, pero no pasó. Nunca pasó. Un día, después de una semana, me agarró el bajón fuerte. Estaba sentado en el suelo, con el celular en la mano, y empecé a escribir lo que me estaba pasando. No en redes, no todavía. Solo lo escribí en las notas del teléfono, como si le estuviera hablando a alguien, aunque no tuviera a nadie. Y cuando terminé, lo volví a leer. Me dio asco, porque sonaba a súplica. Y no quería suplicar. Entonces borré todo, pero quedó algo adentro, algo que no sabía cómo sacar. Y ahí fue cuando se me cruzó la idea de contarlo en Reddit. No para buscar lástima. No para que nadie me dijera, qué fuerte lo tuyo. Solo para sacarlo del pecho. Para ponerlo afuera. Y si alguien lo leía, bien. Si no, también. Escribí el post una noche, con la espalda apoyada contra la pared del sótano. Todo lo que había pasado. Desde la charla con mis papás, el cuarto que ya no era mío, la mudanza forzada, la indiferencia, sin adornos, sin drama. Solo los hechos, como si fuera un parte policial. Le puse un título fuerte, porque sabía que eso hacía que la gente leyera. Algo como me echaron para darle mi cuarto a mi hermano. No recuerdo la frase exacta, pero era algo así. Crudo. Verdadero. Lo subí. Cerré el celular. Me dormí con esa sensación rara de haber tirado una piedra a un lago, sin saber si iba a haber olas. Y al día siguiente, cuando abrí el celular, tenía decenas de notificaciones, comentarios, mensajes, gente contando cosas parecidas, gente diciéndome que no estaba loco. Que lo que me habían hecho era una mierda, que no era normal. Ahí me quebré. No porque necesitara que me lo dijeran, sino porque por primera vez alguien lo veía. Alguien escuchaba. Entre los mensajes había uno que me pegó especialmente. Era de una chica que había pasado por algo parecido. Sus padres la echaron porque su hermana necesitaba una etapa de sanación después de un aborto. Ella vivió en el coche de un amigo por meses. Me dijo que hoy tenía su vida armada y que esa época la marcó, pero no la definió. No estás solo, me escribió. Aunque así se sienta, le respondí. Intercambiamos algunos mensajes. Fue raro. No la conocía, pero sentía que ella me entendía más que toda mi familia junta. Pero el post también llegó a otras personas, a familiares. El primero en escribirme fue un primo que vivía en Oregón. Me preguntó si era verdad. Le dije que sí. Me dijo que no entendía nada, que pensaba que mis papás eran buena gente. Me dieron ganas de reírme. Sí, buena gente. Mientras no les molestes el plan. Después fue una tía. Me dijo que había visto el post porque alguien lo compartió en Facebook, que mis padres estaban furiosos, que decían que yo estaba inventando todo para llamar la atención, que los estaba dejando mal frente a la familia, y ahí supe que había tocado algo. No me dolió que se enojaran, me dolió que todavía no entendieran nada, que siguieran creyendo que esto era un capricho, pero también supe que no había vuelta atrás. Después de ese primer post, el silencio cambió de forma. Antes era un vacío sordo, después se volvió ruido. Pero no un ruido que ayudara, sino uno que desgasta. Comentarios, mensajes, opiniones que llegaban desde todos lados, gente del pasado apareciendo, primos que hacía años no me hablaban, excompañeros del colegio, una exnovia que me dejó en segundo año y ahora decía que siempre supo que algo raro había en mi familia. Todos querían opinar, todos tenían algo que decir. Y yo no tenía ganas de escuchar a nadie. Lo único que me interesaba era que mis padres habían visto el post, porque aunque no me lo dijeron directamente, me enteré por mi tía, que me mandó un mensaje larguísimo diciendo que estaba decepcionada, que lavar los trapos sucios en público no era la forma, que mi mamá había llorado, que mi papá había gritado tanto que los vecinos casi llaman a la policía. Y no sentí nada. No sentí culpa, ni satisfacción, solo, nada. Pero sí me sentí raro cuando mi madre me escribió por WhatsApp. Primer mensaje en más de una semana. No fue para preguntar cómo estaba. No fue para saber si necesitaba algo. Fue un borra esa mierda que subiste. Así. Palabras textuales. No respondí. Ni siquiera abrí el mensaje.
Solo lo vi en la pantalla de bloqueo. Y después lo dejé ahí, flotando entre las notificaciones, como un recordatorio de que esa gente no me conocía. O no quería conocerme. Lo que sí me hizo ruido fue que, después de ese mensaje, me llegó otro. De mi hermano. No lo había visto ni hablado con él desde antes de que lo trajeran de nuevo a la casa. Nunca fuimos cercanos. Siempre fue un tipo difícil, de esos que se enojan con todo, que rompen puertas cuando pierden en un videojuego, que te insultan por respirar cerca de su comida. Pero ese mensaje fue distinto. Decía, no sabía que te habían echado. Pensé que te había sido vos. Lo leí 3 veces. No entendía si era una excusa o si realmente no sabía. Le respondí, ¿en serio no sabías que era tu culpa? Me dejó en visto. Esa noche no dormí. No por el mensaje, sino porque empecé a pensar en todo lo que había dejado pasar. En todas las veces que mis viejos eligieron a mi hermano. Desde que éramos chicos. Cuando él rompía algo, yo lo arreglaba. Cuando él gritaba, yo me callaba. Cuando él tenía un problema, yo desaparecía para no molestar. Era como si la casa estuviera diseñada para él, y yo solo estaba ahí ocupando espacio. Y cuando ya no hubo más espacio, me sacaron. Al día siguiente, el tío Mike me preguntó si todo estaba bien. Creo que vio mi cara. O que notó que estaba más callado que de costumbre. Le dije que sí. Me miró un segundo más, después volvió a su café. No insistió. Pero esa noche me dejó una pizza en la puerta del sótano, con una servilleta que decía, no hay mucho que decir, pero estoy. No soy de llorar. Pero esa noche lloré. Porque por primera vez en semanas, alguien no me estaba pidiendo nada. Solo estaba ahí. A los pocos días, mi papá apareció en persona. Estaba saliendo del colegio, mis auriculares puestos, mochila al hombro, y ahí estaba él, apoyado en su auto, con cara de que quería hablar. No tenía ganas, no tenía fuerza, pero no podía ignorarlo. Así que fui. Me saludó como si nada hubiera pasado. Me dijo, ¿tenés un minuto? Le dije que no. Me insistió. Dijo que solo necesitaba explicarme unas cosas. Accedí, solo porque no quería armar un escándalo en plena calle. Nos subimos al auto. No arrancó. Solo me miró y dijo, esto se nos fue de las manos. No dije nada. Me explicó que después del post, mis abuelos, los padres de él, lo habían llamado furioso, que estaban indignados con lo que había pasado, que no podían creer que me hubieran echado, que si no solucionaban esto rápido, iban a revisar el tema de la herencia. Dijo esa palabra como si pesara más que cualquier otra, herencia. Entonces entendí. No estaban arrepentidos, estaban desesperados. Me dijo que necesitaban que yo hablara con los abuelos, que les dijera que estaba todo bien, que había sido un malentendido, que no me echaron, que me fui por decisión propia, que me estaban ayudando a crecer. Me reí. En su cara. No porque fuera gracioso, sino porque era tan patético que me daban ganas de vomitar. Le dije que no iba a mentir para que ellos pudieran seguir limpiando su imagen, que ya era tarde, que no quería volver, ni hablar, ni explicar nada más, que se arreglaran solos. Me dijo que estaba siendo egoísta, que no entendía el daño que había causado, que su trabajo estaba en riesgo, que mi madre no podía salir sin que alguien le preguntara por mí. Y ahí le dije lo único que sentía, bienvenidos a mi mundo, el de no ser importante hasta que les conviene. Abrí la puerta y me fui. No miré atrás, no quise ver si me seguía, no me importó. Cuando llegué a lo de mi tío, no dije nada. Me encerré en el sótano, me saqué la mochila, me tiré en la cama inflable, y por primera vez, sentí algo parecido a alivio, porque esa charla, por más inútil que haya sido, me dejó claro que no era yo el que estaba roto, eran ellos. Después de esa conversación con mi papá, las cosas se calmaron un poco. No porque hubiera cambiado algo en mi vida, sino porque ellos dejaron de insistir. Supongo que se dieron cuenta de que no iba a ceder. O quizás estaban demasiado ocupados intentando reparar su imagen con el resto de la familia. No sé, no me importa. Lo que sí me empezó a pasar fue otra cosa. Empecé a notar el vacío. No el de estar solo. Ese ya lo tenía desde hace tiempo. Me refiero a ese tipo de vacío que se queda cuando te das cuenta de que nunca tuviste nada real con las personas que se suponía que debían ser tu base. Como si todos esos años en esa casa hubieran sido una especie de teatro. Una rutina. Una mentira sostenida con cinta. Y ahora que ya no estaba ahí, no quedaba nada. Ni un lazo, ni un recuerdo que valiera. Nada que me hiciera decir, bueno, al menos tuvimos esto. Porque incluso los momentos que antes creía buenos, cuando los miraba de nuevo, estaban manchados. Siempre había un pero. Un gesto que no vi. Una mirada que ignoré. Era como revisar fotos viejas y notar, por primera vez, que nunca aparecías en el centro. Ahí empecé a escribir más. No en Reddit, no todavía. Solo para mí. Historias cortas, ideas sueltas, frases. Era como una forma de juntar los pedazos, porque si no escribía, sentía que me iba a pudrir por dentro. El tío Mike empezó a notarlo. Una tarde,
Me preguntó si quería una mesa para escribir, porque me veía siempre con la notebook en la cama o en el suelo. Le dije que no hacía falta. Al día siguiente, había una mesa vieja instalada al lado de la cama. No dijo nada, solo la dejó ahí. Eso me marcó más que cualquier discurso bonito que podrían haberme dado mis padres, porque no se trataba de grandes gestos, era ver, actuar, y ya. Sin ruido. Unos días después, recibí un mensaje inesperado. Era de mi hermano. Otra vez. Me puso, ahora entiendo por qué te fuiste. Solo eso. Ni una disculpa. Ni una pregunta. Solo esa frase. Y algo en mí quiso responderle con odio, pero al mismo tiempo me dio lástima, porque por primera vez sonaba humano. No como cuando gritaba o rompía cosas, sino como alguien que, por un segundo, entendía algo más allá de sí mismo. Le respondí, no me fui. Me echaron. Me contestó, lo sé. Y después no hablamos más. No sé qué esperaba. Tal vez nada. Pero por primera vez, sentí que tal vez él también había sido usado. Que quizás, para mis padres, él era el proyecto a arreglar. El que había que salvar. Y yo solo era el que estorbaba. Eso no lo justifica. Pero explica muchas cosas. Pasaron 2 semanas desde la última vez que mis papás me buscaron. Empecé a pensar que habían desistido. Hasta que un día, volviendo del supermercado con el tío Mike, vimos un auto estacionado en la puerta. Era el de mi mamá. Estaba en el asiento del conductor. Cuando me vio, bajó del auto. Caminó hacia mí como si no supiera bien qué decir. Me quedé quieto. El tío Mike se quedó atrás, en silencio, mirando de lejos. Mi mamá me dijo que quería hablar. Que si podíamos hacerlo adentro. Le dije que no. Que si tenía algo que decir, lo dijera ahí. En la vereda. Dijo que lo sentía. Que todo se les fue de las manos. Que pensaban que estaban haciendo lo mejor para todos. Que no querían perderme. Que me amaban. Y yo la miré como si hablara en otro idioma. Porque esas palabras, dichas así, tan tarde, no significaban nada. Porque el amor no se prueba con palabras. Se prueba con lo que uno hace cuando nadie está mirando. Le dije que ya no les creía. Que no necesitaba que me amaran. Que lo único que necesitaba era que me dejaran en paz. Me preguntó si al menos podía ver cómo estaba. Le dije que estaba mejor sin ellos. Se quedó callada. Me miró como si yo fuera otra persona. Supongo que no se esperaba encontrarme así. Firme. Cortante. Sin ganas de reconciliación. Me dijo que los abuelos estaban presionándolo. Que si no arreglaban las cosas conmigo, iban a tomar medidas. Otra vez con la herencia. Siempre eso. El dinero como combustible de todo. Me reí. Le dije que se quedara con todo. Que si para que me aceptaran tenía que valer plata, entonces no me interesaba nada de lo que ofrecían. Volvió al auto sin decir más. Manejó lento, como si esperara que la detuviera. No lo hice. Esa noche, cuando le conté al tío Mike, me dijo que si estaba seguro, podía hablar con un abogado amigo, que había formas de que él me ayudara a quedarme legalmente con él hasta que cumpliera los 18. Le dije que sí. Que quería eso. Porque por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que parecía estabilidad. Y no pensaba soltarlo. Lo que no sabía era que el post que había escrito seguía creciendo. Alguien lo había compartido en Twitter, después en TikTok. Y ahora había más ojos encima, gente hablando del tema, gente que no me conocía, pero tenía algo para decir. Y eso iba a traer más consecuencia. Lo del post se me fue de las manos. No en el mal sentido. Pero tampoco lo vi venir. Yo solo lo había subido para desahogarme, como quien lanza una botella al mar esperando que nadie la encuentre. Y ahora estaba en todos lados. TikTok, Twitter, foros. Gente haciendo vídeos contando mi historia como si fuera un caso de estudio. Algunos hasta ponían voz robótica y música triste de fondo. Me daba risa, pero también me incomodaba. Porque ya no era solo mío. Había comentarios de gente diciendo que me apoyaban, que me entendían, que mis padres eran lo peor. Pero también estaban los otros, los que decían que debía haber más detrás, que algo no cerraba, que seguramente yo también era conflictivo, que los padres no echan a un hijo por nada. Y sí, claro. Porque siempre tiene que haber un motivo. Siempre hay gente que necesita justificar lo injustificable. Como si la lógica del abuso fuera tan compleja que el instinto ya no bastara. Como si hiciera falta una lista de pruebas para demostrar que lo que me habían hecho estaba mal. Al principio respondí a algunos comentarios. Agradecí a los que me apoyaban. Ignoré a los otros. Pero después me cansé. No quería que eso se volviera mi personalidad. No quería ser el chico del post. Solo quería recuperar algo de calma. Pero la calma no venía. Porque los mensajes no paraban. Y entre todos esos mensajes, apareció uno que no esperaba. Mi abuelo. Nunca me había escrito directamente. Siempre fue de esos tipos serios, que hablaban poco, que parecían vivir a través de las opiniones de los demás. Su mensaje era corto: quiero hablar con vos, a solas, no con tus padres, cuando puedas. Lo ignoré al principio. Me generaba desconfianza. Pero después pensé que tal vez necesitaba escuchar algo más.
Así que le respondí que podíamos hablar por teléfono. Me dijo que prefería en persona. Que si podía pasar por la casa del tío Mike. Le dije que lo pensaría. Esa noche, le conté al tío. Me dijo que si no quería, no tenía que hacerlo. Pero que si lo hacía, él iba a estar cerca. Le dije que sí, que prefería que estuviera. Mi abuelo vino el domingo a la tarde. Solo, sin mi abuela, sin nadie más. Me sorprendió verlo más flaco, más cansado. No sé si era por la edad o por el desgaste de todo esto. Me saludó con la mano. Ni abrazo ni nada. Se sentó en el sillón como si le costara estar ahí. Y arrancó diciendo que no iba a defender a nadie, que no estaba ahí para justificar lo que habían hecho mis padres. Dijo que se había enterado por otras personas, que el post lo había dejado helado, que nunca supo que me trataban así, que pensaba que todo estaba bien. Pero claro, dijo, ¿cómo lo iba a saber si ustedes se mostraban juntos solo en Navidad? Me contó que cuando le preguntó a mi papá qué había pasado, él negó todo. Dijo que yo exageraba, que todo era parte de una rebeldía adolescente, que me había ido porque no quería respetar reglas. Mi abuelo dijo que no le creyó una palabra, que por primera vez en años, vio el miedo en los ojos de su hijo. No miedo a perderme, sino a perder el dinero. Y eso fue lo que lo hizo enojar. No lo que me hicieron, sino que fueran tan estúpidos como para ponerlo todo en peligro. Lo dijo así, sin filtros. Y me di cuenta de que, para él, esto también era un asunto de vergüenza más que de afecto. Me dijo que él no era bueno con los sentimientos, que nunca supo cómo acercarse, que con mi papá fue igual. Y que por eso él había salido como salió, pero que eso no era excusa, que había visto lo suficiente, y que quería ayudarme si yo aceptaba. No supe qué decirle. Era raro, porque no era una disculpa. Era como una oferta, un trato. Me dijo que si quería vivir con mi tío, él podía encargarse de los gastos, que si quería seguir estudiando, lo iba a pagar, que si quería ir a terapia, iba a cubrirlo, pero que necesitaba que le dijera una sola cosa, si pensaba seguir exponiendo todo. Y ahí entendí el motivo real. No era preocupación por mí, era control de daños. Él no quería que siguiera hablando, no quería más posts, más vídeos, más cosas que lo dejaran mal parado en el club de golf o donde fuera que él se sintiera importante. Le dije que no planeaba hacer nada más, que ya había dicho lo que tenía que decir, pero que tampoco pensaba callarme si alguien me atacaba, que si volvían a inventar cosas sobre mí, los iba a quemar con todo. Me miró, asintió, se levantó, dijo que iba a hablar con su abogado para ayudar con el tema de la custodia, y se fue. El tío Mike me preguntó si estaba bien, le dije que no lo sabía, porque una cosa era tener claro que no querías volver, otra era darte cuenta de que ni los que parecían mejores estaban ahí por vos, estaban ahí para salvar lo suyo. Me metí en el sótano, cerré la puerta, abrí la computadora, y escribí esto, no para subirlo, solo para tenerlo, porque necesitaba ponerlo en algún lado, como si eso me ayudara a entender algo. Pero lo que no sabía era que lo peor no era que mis padres me echaran. Lo peor era que todos los que estaban apareciendo ahora, tíos, primos, abuelos, conocidos, todos sabían, en el fondo, que yo siempre fui el que sobraba. Y lo dejaron pasar. Una semana después de que vino mi abuelo, el tío Mike me dijo que el abogado ya había iniciado el trámite para la custodia. Me preguntó si quería ir a alguna de las reuniones. Le dije que no. No porque no me importara, sino porque no quería volver a escuchar a nadie hablar de mí como si fuera un paquete que se pasa de mano en mano. Desde que todo esto empezó, me sentía más como un problema a resolver que como una persona. Y ya me estaba hartando. Lo único que me mantuvo medianamente cuerdo en esos días fue escribir. No porque tuviera algo específico para decir, sino porque necesitaba un espacio donde todo no fuera control, gritos o falsas disculpas. Escribir me daba eso. Un lugar donde podía soltar lo que sentía sin tener que soportar que alguien me dijera estás exagerando o eso no fue así. Y también fue la época en que volví a hablar con ella. Mi hermana. Sí, tengo una hermana, mayor. Había estado viviendo en otro estado los últimos años. Siempre fue la que se fue, la que se salvó del caos familiar. Nunca hablamos mucho cuando vivíamos juntos, pero tampoco nos llevábamos mal. Solo éramos distintos. Ella era de las que se escondían en su cuarto. Yo era de los que hacían ruido. Me escribió un correo. Ni mensaje, ni WhatsApp. Un correo, formal, como si no estuviéramos relacionados. Me dijo que había visto todo en redes, que alguien le pasó el post, que no podía creer lo que había pasado, que estaba devastada. Esa palabra me hizo ruido. Devastada. Como si acabara de descubrir que sus padres eran otra cosa. Pero ella sabía, siempre lo supo. Solo que no quería meterse. Igual, me decía que estaba de mi lado, que si necesitaba algo, podía contar con ella, que podía irme a vivir con ella si todo se complicaba. Vivía en Denver, con su pareja. Me dijo que tenían espacio. Me lo ofreció como si fuera algo simple, como si todo pudiera resolverse con un cambio de ciudad.
No le respondí de inmediato. Leí su correo varias veces, tratando de decidir si me daba esperanza o más bronca, porque todo sonaba lindo, pero me preguntaba por qué no había dicho nada antes, por qué no apareció cuando me echaron, por qué nadie de los buenos de la familia se asomó a tiempo. Y sí, ya sé. No es su responsabilidad. Pero duele igual. Le respondí 3 días después. Le dije que estaba bien por ahora, que agradecía el gesto, que si en algún momento todo se iba al carajo, lo iba a tener en cuenta. Me respondió con un cuando quieras, acá estamos. Y quedó ahí. Ese mismo día, mis padres volvieron a contactarme. Primero fue un correo de mi mamá, larguísimo. Un muro de texto donde hablaba de todo, de cómo me extrañaban, de cómo estaban dispuestos a empezar de nuevo, de cómo no sabían que me estaba sintiendo tan mal, de cómo no había sido su intención hacerme daño. Lo leí entero. Y me quedé en silencio después, porque si bien había cosas que sonaban reales, también había otras que eran una mierda de manipulación emocional. Como cuando decía todo lo que hicimos fue pensando en tu hermano, porque él no tiene tus herramientas emocionales, como si eso fuera excusa para desarmarme a mí. Y después venía la parte más enferma del mensaje: volvé a casa, podemos repartir los espacios, podemos hacer que funcione, ya hablamos con tu hermano, está dispuesto a buscar otro lugar si eso te hace sentir mejor. Después de todo, ahora estaban dispuestos a negociar. Respondí con una sola línea: no me interesa volver. A la hora, mi celular sonó. Era mi papá. No atendí. Mandó un mensaje: te estás cerrando a la única familia que tenés. Ahí sí me reí. Porque no tenían ni idea de lo que era familia. Familia no te echa. Familia no te reemplaza. Familia no se acuerda de que existís solo cuando la herencia está en juego. Familia no es eso. Y si eso era lo único que tenía, entonces prefería no tener nada. El abogado del tío me escribió esa semana. Me pidió que firmara unos papeles para avanzar con la tutela temporal. Dijo que eso nos iba a dar tiempo para preparar algo más permanente si mis padres no cooperaban. Fui a la oficina. Firmé todo sin leer demasiado. Confiaba en el tío. Era la única persona que no me había mentido desde el día 1. Cuando salí de ahí, me senté en un banco frente al juzgado y me quedé mirando a la gente pasar. Me sentí raro. Como si por fin estuviera cerrando algo. No sé si era libertad. Pero era algo cercano. Algo que parecía más mío. Al volver al sótano, encontré una caja sobre la cama. Era de parte del tío Mike. Tenía una lámpara nueva, unos libros, y una carta. Decía: no es mucho, pero pensé que te haría bien tener algo tuyo. Me largué a llorar otra vez. Y esta vez no fue por tristeza. Fue porque alguien pensó en mí sin que yo tuviera que pedirlo. Sin condición. Sin esperar nada a cambio. Y ahí me prometí una cosa: nunca más iba a dejar que me hicieran sentir como un estorbo. Aunque todavía quedaba mierda por resolver, supe que ya no estaba en el mismo lugar. Después de firmar los papeles con el abogado, el tío Mike me dijo que, legalmente, ya estaba casi hecho. Que con eso él podía actuar como mi tutor hasta que se definiera todo. Y que si mis padres intentaban mover un dedo en contra, el juez no lo iba a permitir sin pasar por encima de mi decisión. Eso me dio un poco de paz. No fue una celebración. No hubo brindis ni nada. Solo un silencio más tranquilo. De esos que no pesan. Pero como todo en esta historia, nada podía quedarse quieto mucho tiempo. Una tarde, mientras volvía de clases, mi hermano me llamó. Lo ignoré. Al minuto, otro mensaje. Esta vez escrito: me voy. No aguanto más acá. Quería que lo supieras. Y eso me dejó congelado. Porque, por más que él fuera parte del quilombo, no esperaba eso. Le respondí con una sola palabra: ¿dónde? Me dijo que no sabía. Que estaba viendo con un amigo. Que probablemente se fuera del estado. Que ya no aguantaba vivir con ellos. Que todo estaba podrido. Le pregunté si tenía algo que ver conmigo. Si lo estaban presionando por todo lo que pasó. Me dijo que no exactamente. Que desde que publiqué todo, mis padres no paraban de discutir. Que lo usaban a él como excusa para pelear entre ellos, que su vida se volvió un infierno, que lo trataban como una bomba de tiempo. Y ahí fue cuando entendí algo que no me había permitido pensar antes. A él también lo usaron. No como a mí, pero de otra forma. Lo inflaron de culpas, lo cargaron de expectativas, lo disfrazaron de víctima cuando les convenía y de agresor cuando les servía. Lo moldearon para que respondiera a lo que ellos necesitaban, y cuando no encajaba, se lo sacaban de encima. No lo justifico, pero entendí. Me dijo que quería arreglar las cosas conmigo, que no buscaba que fuéramos hermanos unidos ni nada de eso, solo, cerrar bien. Me ofreció vernos en persona. Dudé. Pero acepté. Nos vimos en una cafetería cerca del centro. Llegó primero. Estaba distinto, más flaco, más tranquilo, sin esa tensión constante que tenía antes. Se levantó, me saludó sin abrazar. Yo tampoco quería abrazo. Nos sentamos. No hubo introducciones. Me dijo que lo que pasó le abrió los ojos. Que pensaba que yo me había ido porque me pintó desaparecer,
que cuando se enteró de la verdad, se sintió culpable, pero que no sabía qué hacer, que todo en esa casa siempre fue manipulación y gritos, que aprendió a quedarse callado para sobrevivir. Le dije que eso no lo hacía menos responsable, que no me importaba si él no fue quien tomó la decisión, que su silencio también dolió. Me dijo que lo sabía, que no esperaba perdón, que solo quería que yo supiera que, de verdad, no quiso que pasara así, que si pudiera retroceder, habría dicho algo, aunque fuera tarde. Le dije que agradecía que diera la cara, que yo tampoco esperaba que fuéramos otra cosa más que dos personas que pasaron por la misma tormenta y salieron por lados distintos. Nos quedamos en silencio un rato, tomamos café, y después nos fuimos. No hubo cierre emocional, no hubo te quiero, solo un entendimiento, y con eso alcanzaba. Volví al sótano y no le conté a nadie, ni al tío Mike. Esa charla era mía. Esa misma semana, el abogado nos dijo que el juez había firmado la tutela temporal, que desde ese momento, oficialmente, vivía con el tío Mike, que mis padres ya no podían tomar decisiones sobre mí, que si querían pelearlo, podían, pero que iba a ser difícil, y muy poco probable que ganaran. No sentí alivio ni emoción, sentí vacío. No por tristeza, sino porque todo el ruido que venía sonando desde hacía semanas, de golpe, se apagó. No tener que justificarme más, no tener que verlos, ni esperar un mensaje, ni temer un llamado. Nada. Una noche, ya con todo resuelto, volví a abrir Reddit. No había entrado más desde que se viralizó. Fui al post. Lo leí entero. Cada palabra. Cada párrafo que escribí con bronca y agotamiento. Cada cosa que pensé que nadie iba a leer. Y leí los comentarios que habían seguido llegando. Gente preguntando cómo estaba. Gente contando historias similares. Gente diciendo que les ayudó leerme. Y ahí lo decidí. Escribí un update. Nada largo, solo la verdad. Conté que estaba con mi tío. Que ya era legal. Que mis padres no podían tocarme más. Que estaba mejor, pero no ileso. Que todavía había noches en las que soñaba que me echaban otra vez. Que todavía me costaba confiar. Que todavía había cosas rotas adentro. Pero también dije que no me arrepentía de haber hablado. Porque si no lo hacía, nadie se enteraba. Porque si me callaba, la historia seguía igual. Y porque, aunque al principio sentí que estaba solo, después entendí que no lo estaba. El post explotó otra vez. Pero ya no me afectó. Porque ahora, era yo el que tenía el control. Y aunque no todo estaba bien, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. Pasaron ya varias semanas desde que todo se volvió oficial. Custodia legal, tutoría del tío Mike, mis papás sin derecho a decidir nada sobre mí. La rutina se volvió una constante tranquila. No feliz, pero tranquila. Y eso para mí ya era muchísimo. Me levanto, voy al colegio, vuelvo, ayudo un poco en la casa, ceno con Mike cuando coincidimos, y escribo. A veces leo. Otras veces solo me tiro en la cama del sótano y miro el techo. No porque esté deprimido, sino porque mi cabeza sigue en modo reparación. Estoy aprendiendo a no estar alerta todo el tiempo, a no esperar el próximo golpe, a no pensar que alguien va a venir a sacarme de nuevo. Lleva tiempo. No es automático. Pero se puede. Mis papás no volvieron a escribirme. Ni una palabra desde el último intento de mi viejo por hacerme volver. Supongo que el hecho de haber perdido la tutela, más la presión de los abuelos, más el desastre social en el que se metieron, fue suficiente para que se borraran. No sé si es cobardía, culpa o simplemente conveniencia. Ya no me interesa saber. Mi abuelo, en cambio, siguió apareciendo. No mucho. Un par de mensajes. 2 o 3 transferencias de dinero para cosas que nunca pedí. Silencioso, como siempre fue. Me preguntó una vez si quería visitarlos en Navidad. Le dije que no. No me insistió. Solo dijo cuando quieras. Mi hermana volvió a escribirme también. Esta vez más casual. Mandó fotos del lugar donde vive. Me dijo que si alguna vez quiero mudarme a Denver, su casa tiene una habitación libre. Me habló de su perro, de su pareja, de su trabajo. Me ofreció algo parecido a un hogar. No le respondí con decisión. Le dije que lo pensaría. Por ahora, no quiero irme. Por ahora, esto está bien. Con mi hermano no volví a hablar. Desde esa charla en la cafetería, nada. Sé que se fue de la ciudad. Supe por un primo que está trabajando en un taller en Arizona. Vive con unos amigos. Al parecer está tranquilo. Me alegra por él, aunque no tengo intención de reanudar nada. Quedó lo que quedó. Y así está bien. El tío Mike sigue siendo el tipo más simple y más sólido que conocí en toda mi vida. No habla mucho. No pregunta cosas innecesarias. Pero está. Cada vez que paso por la cocina y veo que dejó panqueques aunque se fue temprano, entiendo el valor de los gestos chicos. Cada vez que pasa por el sótano y me dice ¿necesitas algo?, entiendo lo que es el respeto. El otro día me preguntó si quería hacer algo para mi cumpleaños. No fue una oferta con tono festivo. Fue neutral. Casi mecánico. Como quien da una opción, sin presión. Le dije que no. Que no me sentía con ganas. Me dijo ok,
y me preguntó si prefería pizza o hamburguesas esa noche. Elegí pizza. Comimos en silencio. Estuvo bien. Fui a terapia. No porque alguien me lo impusiera, sino porque quise ver qué había dentro que todavía no entendía. Fue raro. No lloré. No me quebré. Solo hablé. Y después de la tercera sesión, la psicóloga me dijo algo que me quedó resonando: tenés mucha claridad para alguien que viene de tanta confusión. Y no sé si era un halago o una advertencia, pero sí sé que esa claridad no vino sola. Me la dio la caída. Me la dio ese momento en que me senté en un sótano frío, con las luces apagadas, sabiendo que nadie venía a buscarme. Me la dio el silencio real. Hace poco abrí una nueva cuenta de Reddit. Empecé a comentar otras historias. A veces me cruzo con relatos parecidos al mío. No me meto. No dejo mensajes tipo "yo pasé por lo mismo". No intento figurar. Solo leo. Porque ahora entiendo lo mucho que puede doler que alguien te diga qué hacer cuando no lo pediste. Pero sí, sigo escribiendo. No como catarsis, ahora, sino como forma de quedarme conmigo mismo. Ya no escribo para que otros me vean. Escribo para no perderme en medio del ruido. El sótano ya no se siente como castigo. Se siente como espacio. Como algo propio. Tengo mis libros, mi mesa, mi cama. No es ideal. Pero por primera vez, es mío. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no subía ese post. Si me quedaba callado. Si seguía fingiendo que todo estaba bien. Y siempre llego a la misma conclusión: estaría muerto por dentro.